No demos más vueltas al asunto, pues es el momento de recibir a Ernesto Murro, quien nos ayudará a poner la mañana en camino. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA. Hola Ernesto, buen día, bienvenido. Buenos días Alejandro, buenos días a la audiencia, un gusto volver a comunicarnos y estar en contacto con la audiencia y contigo. Muchas gracias. Me pareció gracias a vos por atendernos, al revés. Me pareció muy interesante lo que ayer publicó La Diaria. De hecho, sos el título principal y la foto principal del diario, ¿no? La habrás visto, me imagino. Sí. Pues, tuvimos esa buena oportunidad allí. Me parece muy interesante el abordaje que hace el diario, en el entendido que, cito textual, reforma previsional, la comisión de expertos se encamina a aprobar informe diagnóstico sin consenso y por mayoría oficialista. Y además de este artículo escrito por Martín da Silva, que da cuenta de en qué está la marcha de esta reforma y la marcha de la comisión en particular, hay también una entrevista en la que obviamente el tono crítico y algo, se me ocurre a mí usar ese término, vos lo corregirás, algo pesimista acerca de los resultados de la marcha de esta comisión y de los resultados de la misma, quedan más o menos en evidencia. No obstante ello, a mí me gustaría retroceder un casillero más, Ernesto, y preguntarte casi como si no tuviera al tanto esta información, juguemos, si vos sos de los que crees que en efecto la seguridad social en nuestro país debe ser reformada, ¿en qué plano, en qué áreas y por qué? Bien, la seguridad social es una cosa muy importante en el Uruguay. Felizmente. Esta es una construcción histórica que arranca de la época de Artigas, cuando en su reglamento de tierras, por ejemplo, ya preveía algunas prestaciones sociales para que la gente pudiera trabajar y producir. Tenemos una ley de jubilaciones para quienes habían luchado en las guerras de la independencia anterior a la primera constitución del Uruguay. La primera constitución es de 1830 y la primera ley es de 1829. Bueno, podríamos seguir y señalo esto porque esto no es común, lamentablemente no es común en América Latina. O sea, en Uruguay nacemos y ya sabemos que nos vamos a jubilar. Ajá. Bien, mal, más o menos. Pero esa es una característica muy positiva de la construcción histórica de Uruguay. Uruguay, el 96-98% de los mayores de 65 años cobran una jubilación, una pensión. Repetime ese porcentaje. Bien, mal. Estamos hablando del 97-98%. De los mayores de 65 cobran una jubilación, una pensión. Y esto es una construcción histórica que se mejoró en los últimos 15 años, pero que históricamente se ha construido. Reitero esos antecedentes y podría seguir con otros, ¿no? O sea, el primer Instituto de Seguridad Social en Uruguay se crea en 1896, unos poquitos años, 6-7 años después que en Alemania, que fue el iniciador con Bismarck. Y en esa época no había ni aviones, ni celulares, ni nada. Y bueno, Uruguay crea ya su primer instituto tripartito a fines del siglo XIX. Uh-huh. Entonces, digo esto porque esta es una característica propia, buena, de Uruguay. O sea, lamentablemente en América Latina, por ejemplo, y en países muy cercanos a nosotros, muy cercanos, de esos que se puede ir en ómnibus, se me ocurren dos nada más. La jubilación llega
al 10% de la gente, al 20% de la gente, al 40% de la gente solamente. El promedio de América Latina está en 40-45% de la gente que a los 65 años cobra algo. En Uruguay estamos en casi el 100%. Yo creo que en este marco hay que entender, y en este marco la seguridad social, particularmente el derecho a la jubilación, a la pensión y el derecho a la salud. Recordemos que, por ejemplo, los jubilados tienen derecho a la mutualista, al seguro de salud, desde el 2014, o sea, hace solo 7 años. Antes no, antes ni pagando de su bolsillo, los que podían pagar eran aceptados en las mutualistas. Está bien, Ernesto. Perdón, una brevísima interrupción, solo con el afán de que al público le quede claro los acontecimientos. Lo que decís es cierto. Lo que no significa ni debe interpretarse que hay 15 años para atrás los jubilados no tenían atención médica, ¿verdad? Pero era muy difícil porque, reitero, o sea, uno se ponía en la puerta de una mutualista con dólares o euros en el bolsillo y decía, yo me quiero afiliar, y las mutualistas no lo aceptaban. No, me refiero a que a que el sistema de salud público de todas maneras atendía a los claro, mayores de edad. Con todas sus carencias, ¿no? Cuando había que llevar las sábanas y las gasas, y está bien, pero digo, quiero decir, porque esto, la universalidad del seguro de salud es muy reciente, a diferencia de los progresos que hubo en jubilaciones, que son más históricos. Ajá, entiendo. ¿Está bien? Entiendo. Y esto, ¿qué quiero decir con esto? Que esto hay que valorarlo, y esto cuesta plata. O sea, no hay protección social buena, bonita y barata. No, esto cuesta plata. Los países que tienen los mejores sistemas de protección social, como los países nórdicos, por ejemplo, Suecia, Noruega, bueno, gastan más que nosotros, o invierten más, como nos gusta decir a nosotros. Y esto es lo primero que quiero señalar, porque no hay fórmulas mágicas que con poca plata se puedan dar buenas jubilaciones, buenos servicios de salud, buen servicio de cuidados. Pero en este marco se genera esto. Y bueno, en la comisión, en la llamada comisión de expertos creada por la ley de urgencia, se viene trabajando muy intensamente. En buen clima, has dicho incluso, ¿no? En buen clima, cordial, con respeto. Y eso es bueno. Y donde aparecen discrepancias que existen. Entonces, por ejemplo, esto que yo señalo un poco, teniendo en cuenta que además esta comisión no va a analizar todas las cosas de la seguridad social. Está analizando solamente jubilaciones y pensiones. Por ejemplo, en esta comisión no se va a analizar reformar el seguro de paro, o las asignaciones familiares, o seguro de salud, o la licencia por enfermedad, o la licencia por maternidad o paternidad. No, se va a analizar jubilaciones y pensiones. Solamente. Eso es lo que decidió este gobierno. Y lo otro que me parece importante es que los miembros que allí estamos, esto yo lo señalaba un poco en otra entrevista que me hicieron ayer, que salió en el semanario Búsqueda, es que los miembros allí tenemos dos actitudes diferentes. Unos, como los representantes del Frente Amplio, que somos 3, los del PIT-CNT, y dijimos que lo que hagamos, lo que votemos o lo que no votemos, nos hacemos responsables ante nuestras organizaciones. Sí, claro. O sea, lo que los 3 del Frente Amplio estamos haciendo ahí, nos hacemos responsables de que el Frente Amplio después va a actuar en consecuencia. Y lo mismo dijo el representante del PIT-CNT, y lo mismo dijo el representante de la Organización de Jubilados de la UNAPU. Pero lo que nos llamó poderosamente la atención, creo que es importante que la población conozca, es que los otros miembros, que son mayoría, dijeron que no, que ellos actúan así personalmente
y que no saben qué van a hacer después los ministerios que ellos representan. Así está representado el Ministerio de Economía, el Ministerio de Trabajo, la OPP, la Oficina del Presupuesto, y están representados el Partido Colorado, Partido Nacional, Cabildo Abierto y el Partido Independiente. Y todos dijeron, no, nosotros estamos acá personalmente, después qué van a hacer nuestros partidos no sabemos. Bueno, esto es la primera vez que sucede. A mí me ha tocado, he tenido el honor de participar en todos los procesos de reforma de seguridad social desde 1985 hasta ahora, y esta es la primera vez que sucede. Pero a ver si te sigo, dos en una. Debo suponer que si esto te asombra tanto, te sorprende tanto, en efecto, vos sí que estás allí en representación del Frente Amplio, sí estás en condiciones de decir lo que yo apruebe, firme, comparta, será sustentado luego por el partido al que represento. A ver si entiendo bien. Y en caso que haya entendido bien, que no ocurra lo mismo con los otros representantes, voceros o no sé bien cómo llamarles, de los otros partidos, los del gobierno, ¿qué riesgo, según tu mirada, puede implicar? Y claro que por ejemplo, que acá avancemos en acuerdos o en desacuerdos y que después ellos hagan otra cosa. Esto no le da garantías a la gente. Y esto nunca pasó. Siempre que hubo procesos de discusión, de reforma, y hubo muchos en el Uruguay, los partidos, siempre hubo comisiones que estudiaron las reformas. Siempre hubo comisiones como esta. No es una novedad una comisión para la reforma. Siempre fue así, más grandes, más chicas, más amplias, menos amplias. Siempre fue así. Pero los representantes de los partidos se hacían responsables de lo que después se iba a votar o a no votar. Ahora no. Porque podemos estar discutiendo y acordando cosas y después resulta que no. O sea, ahí pongo un ejemplo. Entendí. Pongo un ejemplo. ¿Cuándo, entre comillas, ¿cuándo te enteraste, Murro, de esto? De quienes estaban sentados al lado tuyo no daban garantía de que lo acordado iba a ser luego sustentado, qué sé yo, en el Parlamento. Hace un par de meses que se dijo porque esto se discutió en la comisión. Bueno, quedó claro que iba a ser así. Nosotros lo informamos. Porque, a ver, la tranquilidad que nosotros le podemos dar a la población, a la ciudadanía, es que hasta ahora, y así va a seguir, y yo creo que es una buena cosa, todas las resoluciones que el Frente Amplio ha ido tomando, la del 11 de diciembre, la del 18 de enero, la del 26 de febrero. Ayer presentamos un nuevo documento de 14 páginas, presentamos un documento de 14 páginas respondiendo a lo que es el actual borrador de diagnóstico de la seguridad social, de las jubilaciones y pensiones que se está discutiendo, y bueno, todas esas cosas las hemos hecho unánimemente a nivel del Frente Amplio. Y eso es muy importante. Hay un grupo de 25 técnicos, gente que tiene experiencia en seguridad social, que ha dirigido instituciones, que ha dirigido cajas, que ha estado al frente de ministerios. Bueno, ese grupo de 25 personas que trabajamos en el Frente Amplio para esto, unánimemente venimos resolviendo estas cosas. Y esa es la garantía que le podemos dar a la población. Yo hago una pregunta, Alejandro, por ejemplo. Se ha dicho, lo dijo el presidente de la República esta semana, el martes 2, cuando fue al Parlamento, el presidente dijo que iban a hacer una reforma de todo el sistema de seguridad, de jubilaciones y pensiones. Cosa que nosotros compartimos, O sea, no reformar solo el BPS, como tanto se habla, que es casi que de lo único que se habla, sobre todo por parte de ministros, de gente de la coalición de gobierno, casi se habla solo del BPS. El presidente ha reiterado, pues ya lo habían dicho antes, que quieren reformar todas las cajas de jubilaciones y pensiones. Entonces mi pregunta es, ¿se está dispuesto a afectar la coalición con Cabildo Abierto, por ejemplo, para reformar en serio lo que hay que reformar de caja militar?
¿Se va a llegar hasta ahí? Bien, a mí me parece que esto que decís vos, creo que es una, tratándose de vos, a nadie puede sorprender, una mirada política, una evaluación política pertinente, necesaria, justa, es decir, la pregunta me refiero, pero también podría, esa misma pregunta tiene la contracara. ¿Acaso, para que sea, cómo decirlo, sustentable, histórica, políticamente, ante los ciudadanos, ya no solo los que no votaron al gobierno, incluso los que votaron al gobierno, puede hablarse de una reforma que modifique cierta plataforma de derechos para algunas mayorías y no esté dispuesto a hincarle el diente a algunos derechos, llamados privilegios para algunos, a alguna minoría? Sería de una gran fragilidad política, ¿no? Sin duda. Y además con mensajes muy fuertes que están dando, por ejemplo, nosotros en esta llamada comisión de expertos se presentó una encuesta que, a pedido de la propia presidencia de la comisión, hizo Equipos, la consultora Equipos. Y esa encuesta dice varias cosas. Por ejemplo, una cosa que dice es que la confianza en el BPS es el triple mejor que en la SAFAP. Triple. Esa misma encuesta dice que de las cosas que más hay que reformar es Caja Militar. Ernesto, y perdón que insista, teniendo en cuenta esos insumos tan contundentes que se pueden leer si te sentás en el lado izquierdo de la mesa y que se pueden leer si te sentás en el lado derecho de la mesa también. Pregunto, ¿hay algún vocero, algún participante, algún integrante de esta comisión que haya dicho vamos a meternos solo con el BPS, y para no decir Gregre en lugar de Gregorio, bueno, Gregorio militar, y dejemos afuera el tema de la Caja Militar? ¿Alguien lo ha dicho, lo ha expresado en esos términos? No, con total franqueza no. ¿Y entonces por qué estarías preocupado, Ernesto? No, porque esto está en la tapa del libro. Cuando, por ejemplo, a nuestra iniciativa, a nuestra propuesta, una propuesta de nuestra delegación del Frente Amplio, se puso el tema Caja Militar como un tema importante, porque inicialmente no estaba, por ejemplo, en la primera agenda de actividades no estaba incluida. Entonces, bueno, se puso, está bien, se puso el tema. Se convocó al Ministerio de Defensa, está bien. Fue el ministro de Defensa, está bien. Fue el ministro de Defensa acompañado con el director de los servicios de retiro, o sea, con el director de la Caja Militar. ¿Quién habla en la reunión? Habla el director de la Caja Militar, el director de servicios de retiros. ¿Qué dice el director de servicios de retiros en la reunión con la llamada comisión de expertos? Bueno, hace una exagerada crítica de la modesta reforma que pudimos hacer en 2018 solo con los votos del Frente Amplio, porque esa modesta reforma que pudimos hacer no la votó ningún legislador, ningún parlamentario del actual gobierno, y pudimos hacer una modesta reforma, la única que se hizo en serio desde el retorno a la democracia, pero modesta. Y el director de la Caja Militar hace una exagerada crítica a esa modesta reforma y una exagerada defensa del régimen viejo, del régimen que había antes. Y eso lo hace delante del ministro de Defensa. Entonces, tenemos derecho a suponer que no hay la misma intensidad de cambio en Caja Militar que en otras. Ajá. Cuando decís que lo hace delante del ministro de Defensa, ¿estás diciendo que contaría con el aval del secretario de Estado, entonces? El ministro no dijo nada. Bien. Después, por ejemplo,
hicimos una segunda sesión. Igual, Ernesto, aún teniendo en cuenta que este es un temón dentro del gran tema que es la reforma a la seguridad social, no parece ser el único donde uno advierte que hay grandes diferencias conceptuales incluso, ¿no? No, hay diferencias también en otras cosas. Y por ejemplo, nosotros hemos señalado, por ejemplo, hay un documento que ha tenido poca difusión, pero que es un documento muy importante, que es la exposición de motivos, o sea, el fundamento de la ley de presupuesto que votó el Parlamento. La audiencia lo sabe, tú lo sabes, cuando va un proyecto de ley al Parlamento, adelante del proyecto de ley hay lo que se llama la exposición de motivos, o sea, se explica un poco para qué se quiere promover esa ley. Uh-huh. En el caso de la ley de presupuesto, lleva un capítulo, que es el capítulo 10, página 157 de esa exposición de motivos de la ley de presupuesto que fue votada por el Parlamento y que fue una ley promovida por el Poder Ejecutivo, o sea, por el presidente y los ministros. Y allí se dicen cosas sobre seguridad social, en esa página 157 y siguiente, capítulo 10, donde, por ejemplo, se dice que el gasto en jubilaciones y pensiones erosiona las posibilidades de gastar en otras cosas. Y que por lo que algunos ministros han dicho, el despilfarro que hicimos en los 15 años del Frente Amplio en jubilaciones y pensiones. Ahora, el despilfarro consistiría... A ver si entiendo. El despilfarro... No, y dicen en qué consistió. Por ejemplo, dicen que eso que se gastó en la exposición de motivos no se dice despilfarro. El despilfarro fue una expresión que usaron algunos ministros de este gobierno, pero digo, pero el concepto es similar. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, ¿y en qué se gastó? Se gastó en las jubilaciones mínimas. O sea, que la gente esté cobrando 13.500 pesos es un gasto excesivo que erosiona el sistema. Erosionar es desgastar, es corroer, es dañar. Que la gente esté cobrando 13.500 pesos en vez de estar cobrando 5.000 o 6.000 como estaría cobrando si no las hubiéramos aumentado como las aumentamos las jubilaciones y pensiones mínimas en 15 años. ¿Eso está mal? Me atrevo a suponer, solo para hacer algo entretenida la charla, que quizás el argumento despilfarro vinculándolo a esto, naturalmente no puede estar asociado, me imagino, ¿no?, al volumen. Es más, Murro, si me apuraste diría que es un buen elemento para ser reprochado al partido de gobierno que vos representás, ¿no es cierto? Ese volumen. ¿Se entiende lo que digo? A ver, nosotros lo que quiero hicimos decir, fue luce tampoco. Nosotros logramos, Alejandro, está bien. Y hay que seguirlo haciendo, hay que seguir mejorando, porque la gente se queja y con razón. Nosotros triplicamos el poder de compra de las pasividades mismas. Triplicamos, o sea, la gente que gana poco con 13.500 pesos y que se queja con razón. A eso me refería. Y que hay que seguir mejorando, pero triplicamos lo que la gente podía comprar. Pero el despilfarro supuesto no tendrá que ver con que hay personas que están cobrando eso sin derecho a cobrar eso. No. ¿Y por ahí puede pasar la mirada? No. Primero que eso no es así, segundo que no lo dicen por eso. O sea, pero agregan a eso, por ejemplo, la ley del año 2008, la ley 18.395, esa ley una ley que fue votada por todos, fue una iniciativa nuestra, del Frente Amplio, pero fue votada por todos los partidos. Reitero, votada por todos los partidos. Y esa ley, por ejemplo, que rebajó de 35 a 30, Uruguay era de los poquitos países del mundo que exigía 35 años de trabajo para jubilarse. Lo bajamos a 30, otorgamos un año de trabajo por hijo, lo cual es una gran medida que se tomó para las madres trabajadoras.
Y eso permitió, por ejemplo, que 60.000 mujeres se jubilaran o mejoraran su jubilación. La mitad de ellas, 30.000, nunca se hubieran jubilado si no hubiera sido por esa ley y por el año fijo. Aprovecho ya a mencionar esto porque el lunes es el Día Internacional de la Mujer y nuestro abrazo y nuestro saludo a todas. Entonces, eso es otra de las cosas que se menciona la ley de cincuentones. Entonces, estas cosas se menciona y eso nos preocupa todavía más. Y vuelvo a sugerir que se lea el capítulo 10 de la exposición de motivos, páginas 157 y siguientes de la ley de presupuesto. Se menciona con preocupación que los salarios aumentaron mucho en estos 15 años y que por tanto aumentaron mucho las jubilaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que hay quienes piensan que hay que ver cómo se toca lo que establece la Constitución de que las pasividades se deben ajustar según los salarios, o que van a seguir haciendo lo que ya hicieron este año, porque ya lo hicieron por primera vez después de 15 años. Este año los jubilados tuvieron casi 2 puntos menos de aumento, los jubilados y pensionistas, casi 2 puntos menos de aumento en sus pasividades que el aumento de los precios, cuando son el sector más afectado por la pandemia. Porque uno podría decir, bueno, mire, podría decir, yo no estoy de acuerdo, pero podría ser razonable, yo no estoy de acuerdo, reitero, pero podría ser razonable aceptar que había que contener los salarios para ver si se mejoraba el empleo. Uh-huh. ¿Está bien? Sí. Yo no estoy de acuerdo, pero vamos a suponer que sea razonable acordar eso. ¿Está bien? Ahora, ¿por qué había que rebajar las pasividades como se rebajó en enero ahora pasado? 1,8, casi 2 puntos. A la gente más perjudicada por la pandemia, a la gente que casi no se le ha dado nada en estos 12 meses de gobierno, que son los jubilados, pensionistas y las personas con discapacidad. A esa gente no se le ha dado casi nada y son los más afectados por la pandemia. Es más, yo no soy técnico ni sé mucho de pandemia ni de vacunas, pero a mí me ha llamado poderosamente la atención que los mayores de 65 años, a diferencia de lo que pasa en otros países del mundo, no sean prioritarios, no sean los primeros en vacunarse. Creo que se está esperando la Pfizer, ¿no? Está bien, pero digo, si uno mira el mundo, por suerte ahora es más fácil de saber qué pasa. Los queridos viejos y viejas hemos sido los primeros en atender. Y en este contexto, además del personal de la salud, Ernesto, que estás puntualizando los evidentes, notorios puntos de desencuentro, que si en realidad nos sinceramos todos un poco, tanto no pueden llegar a sorprender. Aún así, tiene vigencia la pregunta que te hice en el arranque. Si yo te sigo así como que fuera una especie de stopper, vos sos el 9 y yo un stopper con mecho bastante menos centímetros que vos, igual hago mi esfuerzo para marcarte, diría... Y además lo poco que jugué al fútbol de patadura, jugué de golero o de defensa, Alejandro. Bien, en todo caso, Ernesto, pero si yo te sigo, me da la sensación que vos tendés a creer que a propósito de la seguridad social no habría que hacer cambio alguno y reforma alguna. No, jamás decimos eso. Nosotros, no, entonces te pregunto y te invito a que me digas, según tu mirada, ¿por dónde pasarían esos cambios? ¿Cuáles serían esos cambios? No solamente que lo decimos, sino que lo hicimos. Nosotros somos partidarios de las reformas, de las revisiones periódicas, de las revisiones permanentes. Por ejemplo, hay países incluso, creo que Japón es uno de ellos, que tiene previsto que cada 5 años hay que revisar el sistema. Y nosotros estamos de acuerdo con eso. Y eso yo creo que hay que seguirlo haciendo. Bueno, pero hay que seguirlo haciendo. ¿Cuáles serían, si podés resumirme? Porque nosotros, por ejemplo, fíjate que nosotros tomamos el gobierno en 2005
Y ya en 2008 reformamos asignaciones familiares. 2008-2009, asignaciones familiares, seguro de paro, jubilaciones. Empezamos a crear el sistema de cuidado, que fue poco, hay que hacer mucho más. Por ejemplo, nosotros decimos que es casi imposible hoy en Uruguay, casi imposible hoy, reformar jubilaciones y pensiones sin cuidados. Y cuidados para los adultos mayores, además de lo que hay que hacer para los niños y personas con discapacidad. Pero hoy el Uruguay, otros países no pueden pensar en estas cosas porque tienen, como decía al principio, lamentablemente mucho menos desarrollo en jubilaciones y pensiones. Pero Uruguay no puede pensar en desarrollarse como país sin sistema de cuidado. ¿Por qué? Esto es una cuenta bastante matemática, Alejandro. Una de las grandes posibilidades de que haya más gente trabajando es que puedan trabajar más las mujeres. El marco de la igualdad, de la soberanía, de la autonomía, es que puedan trabajar más las mujeres. Para eso es imprescindible el sistema de cuidados. Porque lamentablemente, por la herencia histórica machista que tenemos en la sociedad, cuando hay un enfermo en la familia, cuando hay una persona con discapacidad, cuando hay una querida abuela o un querido abuelo, en general la que se encarga es la mujer. Las mujeres, a veces las niñas, las adolescentes, las madres, las abuelas. Uruguay no puede avanzar en su desarrollo sin sistema de cuidados. Este es un tema que hemos planteado. Casi es imposible en reforma de jubilaciones sin pensar en profundizar el sistema de cuidados que iniciamos. No parece estar el sistema de cuidados en el radar de las cosas más importantes para los actuales gobernantes, ¿no? Bueno, y yo creo que ese es un tema que nosotros iniciamos, que creo que hay que profundizar. Y lo mismo, lo que señalamos, por ejemplo, ¿por qué también cuando se habla del gasto o del déficit, a quienes les gusta hablar de esa manera, el BPS, por ejemplo, con esto que decíamos hoy, Alejandro, de que triplicamos el valor real, lo que se puede comprar con la jubilación y la pensión mínima, eso es plata. Esos son decenas de millones de dólares que cuesta pagarle a 140.000 personas una jubilación o una pensión de 13.500 pesos. ¿Y por qué tuvimos que hacer esas cosas? Porque la gente necesitaba. La gente necesita, como la gente necesita hoy, en medio de esta pandemia, que no tiene trabajo. La gente que no tiene trabajo, que tiene medio trabajo, necesita que se le ayude económicamente como lo hacen otros países y no se está haciendo muy poco. Pero eso de haber hecho que no alcanza, que es poco los 13.500 pesos, bueno, pues eso cuesta decenas de millones de dólares. Y por ejemplo, a ver, ¿por qué hubo que hacer eso? Y entre otras cosas porque, por ejemplo, toda la expectativa que se había puesto en la AFAP no resultó. ¿Sabes cuánto están pagando promedio las AFAP hoy por su parte de jubilación? ¿Cuánto? 7.000 pesos. O sea, van casi... Hay gente que tiene aportados 25 años a la AFAP, 24 años, más de 20 años a la AFAP. Están pagando en promedio 7.000 pesos, 7.019 pesos para ser más exacto, a septiembre del año pasado, que es el último dato oficial que tengo. O sea, eso es la mitad de los 13.500 pesos. Y de pensión, cuando en vez de jubilación, de pensión por AFAP, es 4.850 pesos. La tercera parte de los 13.500. Entonces, bueno, estas son cosas que hay que encarar. Pero entonces, ¿por ahí pasaría esa reforma que habría que hacer al sistema, según tu mirada? Y es esto, es la caja militar, vuelvo a repetir, es la caja militar. Pero déjame insistir en este asunto. La sociedad, sí. Y el famoso tema de que la tecnología, el avance médico, la forma de vida ha provocado que los seres humanos vivamos más,
por lo tanto resulta demasiado prematuro que a los 60 dejemos de laburar. Ese paradigma que uno escucha un día y otro también, ¿no tiene asidero según tu mirada? ¿No habría que retrasar un poquito más la fecha de retiro? Yo creo que todas las cosas hay que discutirlas conjuntamente, Alejandro. Sobre esto que tú planteas, mira, voy a poner 2 ejemplos. En la llamada comisión esta de expertos, que como dije, trabajamos cordialmente, con respeto y muy intensamente. Por ejemplo, tuvimos 4 charlas sobre Suecia, sobre el sistema sueco. Y varios medios de comunicación y algunos líderes políticos del gobierno destacaron que en Suecia la edad legal de jubilación es 68, lo cual es cierto, sí. 68, y va a subir a 69, ¿está bien? Sí. Eso es cierto, ¿está bien? Ahora, cuando empezamos a preguntar a los suecos, muy bien, sí, pero ¿a qué edad esa es la edad legal, ¿no? Lo que dice la ley. Ahora, ¿cómo se jubilan los suecos? ¿A qué edad se jubilan los suecos? Dice, hay gente que se puede jubilar a los 55. ¿Cómo? Sí, hay gente que se puede jubilar a los 55. ¿Y cuál es la edad promedio real de jubilación en Suecia? O sea, la edad real a la cual se jubila promedialmente la gente en Suecia. 61, 62. 61, 62. O sea que una cosa es la edad legal, otra cosa es la edad mínima a la cual la gente ya se puede retirar, que es 55, en muchos casos, y otra cosa es la edad promedio, que esa es la que importa. Con esto me estás diciendo que un sistema... La edad promedio en Uruguay, Alejandro, la edad promedio en Uruguay es 63, es mayor que en Suecia, aunque la edad legal en Uruguay sea menos. ¿Esto hay que discutirlo? Sí, hay que discutirlo. Pero también hay que discutir cómo se jubila la gente. Porque en Suecia, con 68, capaz que te jubilás con el sueldo total que ganabas en actividad. Y acá te jubilás con la mitad. Entonces no es lo mismo una edad que otra edad. En Suecia tienen un excelente sistema de cuidados para las personas mayores. Y no es lo mismo ganar 20.000 pesos de jubilación con sistema de cuidados que sin sistema de cuidados. Si tenés quien te cuide, si no tenés quien te cuide. Uh-huh. Sí, claro. ¿Está bien? Entonces, hay que ver todo. Lo que pasaba en Uruguay, decíamos nosotros, y vuelvo a insistir, cuando no había sistema de salud. No es lo mismo cobrar 20.000 pesos con sistema de salud que cobrar 20.000 pesos sin sistema de salud. Murro, estamos besando el final, Ernesto. Entonces, ¿cuáles serían los próximos pasos que daría esta comisión? ¿Y cuándo estaría en la órbita del Poder Legislativo la discusión de estos temas? Nosotros tenemos la esperanza y vamos a seguir trabajando intensamente. Hoy nos volvemos a reunir, ahora a las 2 de la tarde. ¿Se reúnen en forma presencial o lo hacen vía Zoom? No, lo estamos haciendo virtual ya. Hace como 2 meses que estamos haciendo reuniones solamente virtuales, pero muy intensas, con mucho trabajo. Las reuniones son normalmente de 4 horas. Hoy nos volvemos a reunir. Pero, por ejemplo, el Frente Amplio presentó anoche un documento de 14 páginas que ya está disponible. Y ese documento de 14 páginas es la posición del Frente Amplio sobre esto que estamos discutiendo, que es el diagnóstico, que estamos en la tercera versión del borrador que hemos venido discutiendo. Y nosotros hacemos este aporte, es un aporte importante, reitero, 14 páginas sobre esta tercera versión del diagnóstico. Uh-huh. ¿Por qué? Porque nosotros estamos trabajando intensamente, estamos trabajando seriamente, estamos trabajando colectivamente y tenemos expectativas de poder. Ahora, si todo sigue como está, va a ser muy difícil. Pero nos quedan 15 días porque el 20 de marzo quedamos en
aprobar, que ahí se verá cómo se aprueba, con qué votos se aprueba o no se aprueba un diagnóstico. Eso, la fecha es 20 de marzo. Sí. Faltan 15 días. Y luego de eso, ese diagnóstico obviamente va a ser público. Y luego de eso tenemos una nueva etapa para elaborar propuestas, que yo estimo que se va a ir hasta mediados de año. Para terminar la charla por hoy, por supuesto, solo por hoy, un comentario a propósito de algo que dijiste que luce como cierta debilidad. Los integrantes de la comisión y aquellos que representan partidos no están en condiciones de asegurar que lo que ellos acuerden, en efecto, sea lo que después sustenten con su voto sus respectivos partidos en el ámbito parlamentario. Es así, ¿verdad? ¿Lo entendí bien? Sí. Ahora, también puede oficiar al revés, Murro. Si de pronto esa misma comisión que tú integras en nombre del Frente Amplio acuerda asuntos sobre los cuales vos y por ende tu partido no están de acuerdo porque consideran que son lesivas a la mejor historia, porque son lesivas a grandes conquistas que ha tenido la población en general. La gente. Porque son perjudiciales para la gente. Nosotros lo que nos importa es la gente. Eso mismo. Supongamos que sean que lesionan derechos ya adquiridos por la población. La población, cuando tiene derechos, la población los recibe sin saber que vota cada 5 años en noviembre, ¿no es cierto? La pregunta es esta: probablemente ese Parlamento, inspirado en no perder conexión con esos ciudadanos y por lo tanto poniendo en riesgo su aceptación política, sea capaz de modificar lo aprobado por la comisión en la que aparentemente tu prédica parece ser minoritaria. Nosotros siempre vamos a ser partidarios de que se logren cosas en nuestro error o en nuestro acierto. Siempre vamos a ser partidarios de que se logren cosas para la mejora de las grandes mayorías de la población y del país. Siempre. Estemos nosotros en la posición correcta o estemos en la posición incorrecta. Pero siempre deseamos que a la gente le vaya bien. Entonces, bueno, en ese camino siempre nos van a encontrar. Siempre nos van a encontrar. Aún en los errores que hemos cometido en nuestra vida y que seguiremos cometiendo. El que lava platos rompe platos. Pero tiene que seguir lavando platos. Esto me lo enseñó una querida abuela de mi querido Salinas, que hoy tiene 89 años y 16 bisnietos. Bien. Bueno, también alguien podría decirte, mirá que si estás rompiendo más platos que lo promedialmente aceptado, es hora de que revises si el sistema que estás usando para lavar platos es el adecuado, ¿no? Sin duda, Alejandro, sin duda. Gracias, Murro, te mando un abrazo. ¿Cómo está Piriápolis a esta hora? Bueno, está nublado, de mañana hoy estuvo lloviendo, no es un día típico de verano, parecería que nos vamos metiendo ya en el otoño. Estás, bueno, esto es demasiado personal, quizás vos sabrás poner el freno, estás viviendo allí, ¿no? Sí, nosotros estamos, yo hace 25 años que venía acá con mi compañera, mis hijos. Y bueno, y ahora yo Montevideo alquilaba, cuando era ministro, cuando era presidente del EPS alquilaba en Montevideo, y bueno, y cuando lamentablemente perdimos las elecciones, y bueno, dejamos de ser ministros como corresponde, nos vinimos a vivir definitivo a este lugar, que reitero, hace 25 años que estamos viniendo por acá. Entre tantísima gente que ha tomado decisiones similares a la tuya, está el querido Quique Januzzi también, ¿no? Bueno, el tema es que yo creo que estamos en uno de los lugares más lindos del país, aunque Uruguay
los que somos muy uruguayistas, entre los que me considero muy uruguayista, que tiene hermosísimos lugares en todo su territorio y que creo que cada vez estamos descubriendo más este hermoso país. Piriápolis es uno de ellos. Te mando Toda la zona. Te mando un abrazo y te deseo buen fin de semana. Igualmente, Alejandro, muchas gracias. Ernesto Murro nos ayudó a poner la mañana en camino sobre estos temas, imaginen. Tendremos casi infinita posibilidad de seguir conversando, entre otros, con distintos voceros que poseen distintas miradas, para justamente dar a pleno la consigna de que en este programa nos importan las ideas. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA, porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA.